a Marcos. Marcos 7, y ahorita ahí lo vamos a dejar. Ahorita lo vamos a leer. El tema o la manera en que lo titulé esta mañana es contracorriente, o pudiéramos llamarlo también ser un cristiano radical. Y ahí tenemos, no se alcanza a ver muy bien, a lo mejor en este sí tenemos un pececito naranja que va contrario al resto, ¿no? Realmente eso hemos sido llamados a ser como cristianos. Todo el mundo va hacia un lugar, pero el problema es que nosotros, como no queremos pasar como cosa rara, pues a lo mejor nos ponemos un trajecito gris como los otros pececitos y de vez en vez corremos para allá y luego corremos para acá, ¿no? Pero realmente como cristianos somos llamados a ser locos, porque eso es lo que dice la Biblia acerca del Evangelio, que es locura para los que se pierden. Es de locos lo que tú y yo proclamamos. Así que alguien que vive contracorriente es una persona radical. Hemos confundido ser conservador como algo bueno, algo deseable, usando el término de conservador como muchas personas. Es que yo soy pues moralista, soy conservador, y ahora hasta ese término es rechazado, ¿no? En las mañaneras por nuestro presidente, los conservadores, y se refiere a esas, no sé exactamente el término en que lo use, pero gente que pueda vivir en una moral ahora ya es inaceptable. Pero aún para nosotros como cristianos es inaceptable el que tú y yo queramos vivir una vida simplemente moralista en la que no está Cristo. La moral o el ser conservador o el buscar cosas que suenan bien, cuando en la esencia no está Cristo, eso es basura. Eso es ser igual a los fariseos, o es ser igual también que cualquier otro ateo que es moralista y que cuida esas situaciones. Nosotros somos llamados a ser radicales, no solo como el estándar del mundo, sino con los principios del reino de Dios. Les va a parecer muy extraño muchas de las cosas que vamos a ver, y me van a ver como bicho raro, porque mucho de eso, esa cultura ya se ha metido en nuestras vidas. Es una manera de vivir, incluso al interior de la iglesia. Yo he escuchado muchas de esas cosas que vamos a proclamar al interior de la iglesia. Y antes de que te puedas levantar y hacer un juicio acerca de eso, de que colgado el Tony, búscalo en la palabra de Dios y confróntalo con lo que dice la Biblia, y luego decimos si está colgado. Va a estar colgado en comparación a la cultura que vive el mundo. Pero no somos del mundo. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Juan 17? La oración era muy clara: te pido por ellos, no que lo quites del mundo, sino que los apartes del mal. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Mira el que está a un lado de ti. Tú vienes de pasadita. Y lo que eso significa es que tú y yo somos extranjeros, somos peregrinos, como dice en el Nuevo Testamento. No pertenecemos a este mundo caído. En la idea de Dios, cuando Dios creó al hombre, no era su idea plena la manera como tú y yo vivimos en pecado, y la manera como tú y yo vivimos en un mundo que está en decadencia, en un mundo que muere, donde tú y yo nos enfermamos, donde tú y yo morimos. No era la idea de Dios. En la idea de Dios había eternidad, pero el pecado irrumpió esa situación. Así que cuando nos hablan cuestiones de la cultura del reino, para nosotros se nos hacen tan extrañas. Está de locos, decimos. Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver grandes problemas en nuestra sociedad, y si alcanzan a ver, ahí está un
una montaña de hielo o lo que llamamos un iceberg, y los problemas que encontramos, tú y yo los identificamos facilito. Hemos sufrido desde hace muchos años de machismo, hemos sufrido una revolución sexual. Los últimos 60 años ha sido una locura en la revolución sexual. Desde el tiempo de los hippies y demás para acá ha sido algo increíble. Hemos visto un feminismo radical, ahorita lo estamos viendo tan fuerte. Mujeres que han decidido completamente dejar de ser mujeres para querer aparentar o ser lo más posible como un hombre. Es una tristeza, pero lo vemos en nuestra sociedad. Vemos divorcio, vemos aborto, vemos homosexualidad, vemos lesbianismo, y en la cúspide tendríamos todo el resto de cosas que el LGBT habla, desde pedofilia, transgénero, zoofilia, todas estas cochinadas como la cúspide. Cuando hablamos de los problemas actuales, muchos de nosotros lo hemos hecho. Yo mismo he participado en algunos eventos y es fácil decir, soy pro vida, soy pro familia. Sin embargo, eso no quiere decir que tú y yo estamos yendo al problema, al fondo del problema. Y lo que yo vengo a decirte es que no es suficiente con decir yo soy pro familia, no es suficiente con decir yo veo estos problemas en la sociedad. El problema no es la punta del iceberg, sino lo que está debajo. Y vamos a ver un pasaje donde Jesús confrontó esto, ahí en Marcos 7. Es una lectura un poco larga, pero es muy importante. Marcos 7, verso 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Si se fijan ustedes, o si ustedes leen en el sinóptico, en Mateo 15, no te da tanta explicación, porque Mateo era justamente para judíos, pero aquí Marcos era para gente que no conocía tanto esas tradiciones, eran romanos. Y continuamos, dice en el 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejéis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Oremos a Dios. Padre, en esta mañana queremos venir delante de ti, trayendo nuestras vidas, Señor, en ofrenda. Queremos, Dios, que puedas hablar a nuestros corazones. Gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra es poder de Dios. Tu palabra es la palabra de Dios. Nos gozamos porque esta verdad, Señor, está más viva y más vigente en nuestras vidas conforme te vamos conociendo. Tu palabra no pasa de moda. Tu palabra, Dios, no necesita ser actualizada. Tú eres eterno. Permite, Dios, que confiemos en la inerrancia y en la relevancia de la palabra de Dios en nuestros días. Gracias por cada vida. Toca los corazones, Señor, y pedimos que tu nombre sea glorificado, y eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes se fijan, lo que Jesús hizo fue justamente mover el tema de algo externo a algo interno. Fue muy rápido lo que él hizo. Y el verdadero problema de aquellos que solo somos conservadores, que solo somos pro vida, es que tendemos a sobresimplificar las cosas y externalizar el problema. El enfoque de Jesús fue radical. La palabra radical viene de una palabra latina que es radix, que es justamente la palabra para raíz. Aquel que es radical se va a la raíz del problema, profundiza. Jesús dirigió a los religiosos a esas cuestiones que eran importantes. Ellos estaban hablando una contaminación externa hacia el estómago, y Jesús le dijo: hey, están muy enfocados en esta situación, necesitan ir al interior. Ellos pensaban que su estómago estaba muy limpio, pero su corazón estaba muerto, sepulcros blanqueados. Así que el problema de esto es que tú y yo nos quedamos, como en una vez hablábamos, en las hojitas, y no vamos a lo fundamental, no vamos al tronco del problema. Ahorita le preguntaba a Rafael ciertas situaciones de doctores, porque yo he visto cómo atienden a mis hijos algunos pediatras, y van y mi esposa empieza a hablarle de todos los síntomas. Los síntomas son meramente situaciones externas, pues ha hecho esto, ha hecho lo otro, pum, 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 y el doctor escucha, y a veces tiene cara como que ya te vas a callar o todavía no, y porque ya lo quiero revisar, y él empieza a revisar cuestiones internas, y empieza con el estetoscopio, le empieza a escuchar los pulmones, empieza a checar la temperatura, le checa la garganta, y mira esto, mira lo otro. Y Rafa me platicaba de algunas enfermedades que puedes ver situaciones en la piel, pero en realidad hay cosas increíbles pasando ya en el interior, donde pudieras ver algo leve por fuera, pero está todo infectado por dentro. Pues eso es justamente lo que vamos a ver en esta mañana. Pero hay una verdad principal que no debemos dejar pasar por alto. No se puede violar el plan de Dios sin recibir el fruto de nuestro extravío. Una vez más, no se puede violar el plan de Dios sin recibir el fruto de nuestro extravío. Y lo que tú y yo estamos viendo es el
fruto, el resultado de las obras de la carne en nuestra sociedad. Este es un tema de apologética cultural. Yo no estoy aquí como un activista hablando, estoy como un predicador de la palabra de Dios para mostrarles lo que la palabra de Dios dice, porque tú y yo estamos tan inmersos, y como decía Aristóteles, el pez no sabe que está mojado. Tú y yo estamos tan dentro que no nos damos cuenta de la situación en la que vivimos. Y si hay un tema en el que hemos sido engañados en nuestra cultura, es en el área del matrimonio, de la familia y de la identidad de cada persona. De hecho, la meta final que tienen en común el feminismo, el movimiento LGBT, todas las letras que se agreguen, movimientos pedófilos y demás, es la desaparición misma del matrimonio y familia. Tú ves gente precursora desde los 40, de los 50 y los 60, y la idea que ellos tenían en su mente es que se acabe la familia. Y déjeme decirle que lo están logrando. Y lo más triste es que en muchas congregaciones incluso se está enseñando de esta manera. Está tan inmerso en las congregaciones. Lo que hablábamos ahorita es solo la punta. Lo interesante es todo lo que está debajo, y ahí tenemos esa imagen de ese iceberg sorprendente, y tú lo miras y tú dices, pues, tiene tantos metros, pero es increíble lo que tenemos abajo. Tú y yo podemos sorprendernos, y a lo mejor si yo les pregunto a algunos de ustedes, ¿tienes algún problema con los de arriba? A lo mejor algo de machismo, a lo mejor algo de feminismo, pero hasta ahí, ya no más. Pero bueno, la idea de esta mañana es llevarlos a la raíz, porque vamos a ver que muchos de esos problemas tienen un inicio mucho más sutil que estos pecados escandalosos, si los podemos llamar así. Recuerden que ante un Dios santo es lo mismo un pecado escandaloso que un pecadito, como lo decimos a veces. Algo pequeñito. No, estamos delante de un Dios 3 veces santo. Todo lo que tú y yo hacemos en contra de la ley de Dios es pecado y atenta contra su santidad, y es necesario que lo veamos de esta manera. Lo primero que yo he visto y que ha sido la raíz de muchas de estas situaciones, y trataré de que me pueda alcanzar el tiempo al poder hablar de esto, pero lo primero es una masculinidad no bíblica. Ese ha sido el problema del machismo, ese ha sido el problema de revolución sexual, y como respuesta ha sido también la raíz del feminismo. Este pecado incluye o influye en todo lo demás que vemos arriba. Hombres que no están tomando su lugar, hombres que no están haciendo su parte, hijos que no están afirmando homosexualidad, hijas que no están afirmando lesbianismo. Y tú lo ves en una raíz de todas estas cosas de una forma tan increíble. No saben, hombres, la cantidad, en las estadísticas, la importancia que tiene que un hombre esté en el hogar. No estoy hablando de hogares cristianos meramente, de forma natural en la sociedad. Comparan las familias donde está el hombre y no está la mujer, y tiene tanto porcentaje de probabilidad de ser criminales, pero cuando no está el hombre y está la mujer, ese porcentaje se eleva muchísimo más. El plan de Dios, el orden de Dios, al ponerlo como cabeza, es importante, y no voy a profundizar mucho en esto, porque por allá en junio del 2018 veíamos un tema llamado ¿En dónde está papá? Y hablábamos de los padres ausentes y hombres que no estaban siendo hombres ni en sus hogares ni en la iglesia. Algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que ellos no son hombres por el miembro viril. Son hombres por determinación de ser hombres.
Y los padres tenemos un lugar muy importante en enseñarles a ser hombres. Y las madres tienen un lugar muy importante en enseñarles a ser hombres. El hecho de tener hombres abusivos, amantes de sí mismos, ha traído muchos problemas a la sociedad, a la familia y a la iglesia. Y quiero tocar un pasaje, 1 Corintios 16. Es muy sencillito, pero esto es tan efectivo si lo ponemos por obra. Dice en 1 Corintios 16:13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El que los hombres se comporten como varones, como Dios los creó. ¿Recuerdas en el principio? Varón y hembra los creó, y Dios determinó completamente el rol de un hombre. Y aquí Pablo, al final de la carta a Corinto, está diciendo: pórtense varonilmente. Había muchas cosas que pasaban en este lugar. Actualmente tenemos hombres que viven en mundos completamente alejados de su familia, fuera del hogar. Son hombres emprendedores, ciertamente, resuelven problemas, se le ingenian para encontrar todo tipo de manera innovadora de hacer dinero, obtener promociones en sus trabajos, prestigio, respeto en el mundo exterior. Sin embargo, en el hogar, en su mayor parte son pasivos, indiferentes e irresponsables. Aunque puede que estén presentes en el hogar, no están comprometidos activamente en la dinámica cotidiana de la vida familiar. De forma cultural, se nos ha dicho que el hombre debe estar fuera y no meterse con nada al interior de la casa. Y suena bien, pero cuando tú miras en Génesis, cuando tú miras el contexto de la maldición hacia el hombre, ¿recuerdan? El contexto era hacia el trabajo, ¿recuerdan? Hacia afuera. Con dolor vas a producir, con dolor vas a trabajar. Y para muchos de los hombres, nuestro todo es estar en el trabajo. Somos pedazos de hombre. Tenemos mujeres solas, tenemos niños abandonados. Hay un pasaje que ustedes conocen, no es necesario que vaya a él, Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Noticia de última hora, hombres: no hay forma de santificar a nuestras esposas vía remota. Tenemos que estar ahí. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Es lo que dice: habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Yo no entiendo las actitudes de los hombres de nuestros días. Tienen actitudes tan homosexuales, y les voy a decir por qué. Prefieren estar con un puño de hombres borrachos, cochinos, sucios, que estar con su amada esposa en casa. ¿Dónde está la lógica? Y a veces tú y yo lo podemos hacer así. El machismo ha estado tantos años inmerso. Los últimos 200, 300 años ha habido un incremento, y sobre todo en nuestras culturas, ni se diga en la cultura oriental, está tan arraigada. La mujer es un poco más que una cucaracha. Esto no es la forma bíblica, eso no es lo que dice la Biblia, que tú y yo nos comportemos. En aquella ocasión veíamos que un hombre debe modelar fidelidad a Dios, debe proveer económicamente para la familia, ser guía espiritual para su casa, para sus hijos, disciplinar y discipular a sus hijos, debe afirmar la feminidad de sus hijas y debe afirmar la hombría bíblica de sus hijos. Así que este es uno de los problemas muy importantes al interior. No lo pierdan de vista, hombres.
masculinidad no bíblica. No compremos la idea de lo que el mundo nos dice, y les digo, no voy a tocar mucho más del tema porque hay mucho que hablar. Los hombres tienen una propensión pecaminosa de poner a las mujeres debajo de sus pies, de aplastarlas. Y las mujeres tienen una propensión pecaminosa a usurpar la autoridad de los hombres. Y eso nos lleva al segundo problema de raíz, una feminidad no bíblica. El hombre ausente, pasivo, no tomando su lugar, la mujer dice, ok, yo tengo que hacer algo. Y empieza a comportarse de una forma que no es correcta. Desde el principio se vio esto, cuando Adán se portó pasivo, habiendo él escuchado la instrucción de Dios, porque él la recibió, no Eva. Se quedó callado. Eva usurpó, hizo cosas aparte de su esposo, y las consecuencias las tenemos hasta este día. En sus inicios, el feminismo, o lo que se llama como el feminismo de la primera ola, inició su lucha con principios que eran honorables, buscando el no ser ciudadanas de segunda categoría. Pero lo que pasó es que las mujeres reaccionaron y el remedio vino a ser peor que la enfermedad. De estar subyugadas, aplastadas, llegaron a un punto tan increíble que ahora tú ves en las calles que dice, mata a tu papá, mata a tu hermano, mata a tu novio. Feminismo radical, pero inicia con una feminidad no bíblica. Ni como cristianos, ni como iglesia estamos de acuerdo con la denigración que ha sufrido la mujer y que sufren muchas culturas donde se le trata como un objeto y no como un ser humano. Pero tampoco podemos aceptar el extremo opuesto, donde la mujer ha perdido su esencia y en el mundo cristiano ha ocupado roles en la iglesia que no fueron diseñados para ella, como ser pastora. Eso no es un rol para una mujer, y la Biblia es muy clara al respecto. No es el tema de esta mañana, lo pudiéramos hablar en otra ocasión, pero lo que sí quisiera enfocarme es en uno de los ataques más grandes que ha recibido el ministerio esencial de la mujer. ¿Cuál es el ministerio esencial de la mujer? ¿Cuál creen que es el ministerio esencial? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ya tienen hasta miedo contestar. El ministerio esencial de la mujer es su hogar. Y tú lo miras en la Biblia y todo es alrededor del hogar. Pero tú y yo hemos sido desensibilizados al respecto. Hay un artículo que alguien leía en una revista, Selecciones, y el título era ¿qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? Escuchen, en dicho artículo la autora narra todas las peripecias que tuvo que hacer para buscar una persona idónea que cuidara a su hijo recién nacido y ella pudiera regresar a trabajar. Luego de algunos intentos fallidos, salió embarazada otra vez. La búsqueda de la niñera ideal se hizo más intensa y en ella descubrió algunas cosas interesantes. Algunas estaban tan preparadas que su salario representaba una buena parte de lo que la mamá ganaría. Algunas no estaban capacitadas para una labor tan delicada. Quiso recurrir entonces a las que cuidan niños en su casa, pero también ahí descubrió que la mayoría hacía ese trabajo porque tenían que cuidar a sus propios hijos y nunca cuidarían a los ajenos con el mismo esmero que los suyos. Otros tomaban más niños de los que podían cuidar, movidas por sus necesidades económicas. En fin, que ninguna se relacionaría con sus hijos de la forma que ella lo haría. Entonces esta mujer, la autora, la que vivía esta situación, dice que su conclusión fue que con el tiempo aprendió una lección muy importante.
gracias a la búsqueda de atención para mis hijos, por más licencias que otorguemos, pautas que establezcamos y dinero que paguemos, es imposible ejercer un control de calidad en la capacidad de un ser humano para amar a otro u ocuparse de él. Dice ella, yo había deseado los servicios de una persona cariñosa que tuviera sentido del humor y una actitud vivaz. Alguien que fomentara la creatividad de mis hijos, que los llevara a lugares interesantes, contestara todas sus preguntas y los arrullara hasta que se quedaran dormidos. Lenta, dolorosamente llegué a una pasmosa conclusión. La persona que andaba buscando, la que había tratado con desesperación de contratar, era yo misma. Hoy más que nunca, la maternidad debe ser revalorada. Por décadas se nos ha estado transmitiendo un mensaje subliminal a través del cine y del resto de los medios. Y es esa imagen de una mujer brillante que es ejecutiva, inteligente y capaz, que es la que trabaja fuera de la casa, por supuesto, en contraposición con aquella mediocre que no da para otra cosa sino para criar a sus hijos y ocuparse de la casa. Por un lado, la mujer ejecutiva siempre la muestran sonriente, bien vestida, todo el mundo la respeta, mientras que a la otra siempre está despeinada, con el vestido sucio, de comida de los niños, lavando ropa, fodonga en bata, con un pañuelo en la cabeza o con tubos, toda preocupada por los quehaceres de la casa. Esa es la imagen que te dan. No se da la imagen de algo sublime, de un ministerio maravilloso que Dios formó. ¿Por qué? Porque es algo medular. ¿Y saben qué, mis amadas hermanas? Lo han comprado. ¿A qué te dedicas? Agachas la cabeza. Ama de casa. Es un gran honor, es un gran privilegio que des tu vida para servir a tus hijos, a tu esposa. Y dicen las mujeres feministas, es que yo no quiero estar sometida a un hombre, y en el trabajo tienen a jefe un hombre. No entiendo. Quiero hacer una exclusión. Si por cuestiones de que eres viuda o que no tuviste una pareja, que eres madre soltera y trabajas, que Dios te ayude para continuar con ese trabajo, y tú tienes que proveer para tu familia. Esa es la manera en que tiene que ser. Si la economía no es suficiente para subsistir con lo que tu esposo gana y tienes que trabajar, adelante, tienes que proveer. Pero si tu esposo provee y tú quieres trabajar para tener cosas extras, eso a Dios no le agrada. Porque tú y yo estamos dejando lo prioritario por lo secundario. Es que yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo tuve. Tantas mentiras. Hay personas cuando les platico que mi esposa educa en casa y dice, ¿no trabaja? No. Ah, pues con eso. Como si estuviera tan sencillo. Yo quisiera repetir uno de los itinerarios de mi esposa y me vuelvo loco a las 2-3 horas de estar con ellos. Y si yo llego a la 1, en ocasiones porque no son todas las veces, es una realidad, la encuentro radiante, vestida, con una rica comida, después de que mis hijos estudiaron y después de que ella hizo quehaceres. Yo digo, wow, qué tesoro más grande tengo en casa. ¿Cómo no vas a amar estar con ella? ¿Cómo no vas a amar estar con tu esposa? Pero se nos ha vendido otra idea y las mujeres la han comprado. No, mis amadas hermanas, es una labor tan importante. Tan maravillosa. Los hombres tenemos mucha culpa de que las mujeres se sienten poca cosa haciendo ese trabajo también. Vayan a 1 de Timoteo, capítulo 2.
Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará, engendrando hijos y permaneciera en amor y santificación con modestia. Este es un pasaje hermoso acerca de el ministerio de la mujer, el ministerio más importante que la mujer puede realizar es el de dar hijos. Y es tan maravilloso porque no hay otra persona que lo pueda hacer. Es increíble ahora en la ideología de género, porque ellos dicen, como los géneros son una construcción social, y en algunos cientos de años atrás la sociedad se puso de acuerdo para decir, tu mujer eres la que vas a tener hijos y el hombre no. Es una tontería. Es una cuestión genética, es una cuestión de biología, es una cuestión de anatomía, es una cuestión natural, que solo una mujer puede tener hijos. Ahora la mezcla que tenemos está increíble. Una mujer que se cambió su género, porque ellos le llaman género, se hizo hombre y resultó que está embarazada. Entonces salió una nota hace unos años, primer hombre embarazado, pero era mujer. Nunca dejó de ser mujer. En este pasaje nos da también las razones de por qué una mujer no puede ser pastora, hablando de la sujeción que debe tener al esposo y cómo uno debe tener autoridad, porque el hombre fue creado primero y es el orden de Dios, y esta tiene tanta similitud a la Trinidad. Es una cuestión de orden. ¿Pero acaso es mayor el Padre que el Hijo o que el Espíritu Santo? Es una cuestión de orden. El verso 15 es un verso que ha sido muy mal interpretado en muchas ocasiones. Se salvará, refiriéndose a Eva, engendrando hijos. Entonces tú dices, bueno, Eva, ¿cómo? ¿No se salvó? O sea, se va a salvar apenas. Entonces, esa interpretación no es correcta. Segundo, hablando de la mujer, dice que se salvará como si eso se refiriera a salvación por obras. No, tampoco es correcto, porque esto estaría contrario a lo que toda la palabra dice. En el contexto, y lo voy a parafrasear así, en el contexto tiene esta línea de argumento: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero así que ella se precipitó la caída, y las mujeres tienen esa responsabilidad, pero pueden salvarse del estigma de haber sido quienes llevaron a la humanidad a la caída, creando hijos en piedad. ¿A poco no es un ministerio maravilloso? Crear hijos en piedad, el rescate, la liberación de las mujeres del estigma de haber hecho esto, es traerse una semilla justa. Las mujeres están muy distantes de ser ciudadanas de segunda clase, porque ellas tienen la responsabilidad fundamental de educar hijos piadosos. Las madres dedican mucho más tiempo a sus hijos que los padres, por eso tienen una gran influencia. Los padres no pueden conocer la estrecha relación que establecen las madres con sus hijos desde el embarazo, el nacimiento, la infancia y los primeros años de la niñez. Yo no tengo muchos meses en que Sara me ama. Era su mamá, su mamá, su mamá, su mamá. Y es un vínculo increíble, y yo me acercaba un poco, pero en las noches, cuando ella solo quiere a mamá y quiere satisfacer sus deseos frenéticos por leche, me golpea, me hace lo que quiera, porque hay algo especial con su madre. Eso no debería ser una situación que nosotros los hombres deberíamos decir: no quiere nada conmigo, ahí te va. No, eso es muy cómodo. Pero definitivamente
El impacto que las mujeres tienen con sus hijos es increíble. Así que este pasaje está hablando de esta mujer, cómo se salvará de ese estigma. Tú pudieras decir, pero ¿cómo aplico esto a una mujer que no tiene hijos? Pues bueno, Pablo está hablando de manera general de la mujer y su papel en la iglesia. Pablo también habla de que los hombres deben de asumir el liderato, pero no todos los hombres son pastores, ¿verdad? Hay algunas mujeres que no van a poder tener hijos, hay algunas mujeres que Dios mismo las manda a que no se casen, es lo que dice en su palabra. Pero de manera general, y la mayoría pueden y concebirán hijos, y eso es algo maravilloso. Ese es un ministerio que las mujeres deben amar. Brinquen un poquitín a 1 de Timoteo 5:9, y aquí está dando unas instrucciones Pablo acerca de las viudas. Y dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y fíjense cómo todo lo que habla está en el contexto del hogar. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Recuerden ustedes que en aquel tiempo no habían carreteras ni habían zapatos cerrados. Ellos llegaban con los pies llenos de tierra. Cuando llegaban a una casa, una manera de mostrar hospitalidad era lavarle los pies. Era algo que se hacía en casa. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Abajo en el 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, ¿y qué dice? Gobiernen su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Si tú ves Tito 2, 3, 5, también habla de ministerio en el hogar. No digo que es solamente el sentido de las mujeres al interior del hogar, pero la plenitud en lo cuales Dios las formó y en los cuales son tan diferentes a los hombres es en el hecho de poder procrear y tener hijos. Y eso es algo maravilloso. Pero hay una condición que veíamos ahorita en 1 de Timoteo, y la condición era que ellas pudieran hacerlo en piedad. El ministerio de la mujer es en el marco del hogar, pero solo puede ser bendito si hay piedad. Y esta es una imagen que Pablo está presentando, que es sumamente gloriosa de la maternidad. Nos está diciendo que el criar hijos es la contribución que la mujer tiene el deber de aportar en este mundo caído. Pero esto solamente puede ser posible si ella ha desarrollado un carácter piadoso. Muchas mujeres dicen, es que si yo estoy en casa, eso me va a limitar a servir a Dios. No, es el servicio más glorioso que tú puedes dar a Dios. Les doy unos ejemplos. Susana Wesley, ella tuvo 19 hijos, madre de John Wesley, madre de Charles Wesley, a quien debemos muchos de nuestros himnos. Esta mujer no consideró que el servir en su casa era un límite para servir a Dios. Ella sabía que todo lo que tenía que hacer era para la gloria de Dios. Así que ella apartaba todos los días una hora para orar por cada uno de sus 19 hijos. Aparte de sus ejercicios devocionales y aparte de la enseñanza, ella educaba en el hogar. Y no es que tuviera solo una escuela, parecía que tenía una universidad, porque la historia dice que a Juan Wesley le enseñó griego a los 5 años. Entonces esta mujer, digamos que estaba preparada. ¿Qué haces tan inteligente metida en la casa? Tenía un ministerio mayor. Y sus hijos fueron flechas lanzadas, con los cuales puede ser de gran bendición. El metodismo viene de ahí y fue precursor, John Wesley y Charles Wesley, de bendición de Dios en sus tiempos y trayendo una reforma para la salvación solo por gracia y no por obras. Sarah Edwards, no sé si ustedes conocen a Jonathan Edwards, pero
es uno de los teólogos más importantes de los últimos siglos. George Whitefield escribía en el diario: la señora Edwards, y fíjense lo que dice, qué hermoso para una mujer, está adornada con un espíritu quieto y apacible, hablaba con solidez de las cosas de Dios y parecía de ser tanta ayuda para su marido que ella provocó en mí que renovar esa oración que por meses he puesto delante de Dios, que el Señor se plazca en darme una hija de Abraham para ser mi esposa. Sarah Edwards a los 13 años era considerada la mujer más piadosa de su pueblo. Nuestras hijas a los 13 años, ¿cómo se miran? Isabel Bunyan, ¿han escuchado o han leído ustedes El progreso del peregrino? Bueno, El progreso del peregrino lo escribió Juan Bunyan, o John Bunyan. Pues esta mujer, Isabel, se casa con un viudo que tiene 4 muchachos. Y casi se acababa de casar cuando, estando embarazada de la única hija que tuvo con Juan Bunyan, que por cierto nació ciega, meten a su esposo preso y ese hombre pasó 12 años en la cárcel. Y esta mujer tuvo que fajarse a criarle los 4 hijos del matrimonio anterior, la niña ciega, y aún así mantuvo el temple de una mujer de Dios. No se puede servir a Dios en casa. Fue una gran bendición. Una más. Cuenta la historia que el papá de Charles Haddon Spurgeon llegó una vez a su casa y le extrañó que ninguno de los niños estaban en el hogar, y él oyó como un murmullo en el segundo piso, y cuando subió se encontró a su esposa con todos los hijos arrodillados enfrente de ella, y ella orando fervientemente por la salvación de cada uno de sus hijos. Y Spurgeon mismo nos cuenta cómo él impactó tremendamente cuando escuchó a su madre decir, fíjense la oración de la madre: yo le he predicado a ustedes el evangelio, yo he orado por cada uno de ustedes, por eso cuando me pare delante del tribunal de Cristo y tenga que afirmar que alguno de ustedes se vaya juntamente al infierno con los perdidos, yo no tendré culpa por ninguno de ustedes. Imaginen. Mujeres de Dios, en la Biblia lo vemos. La madre y la abuela de Timoteo, ellas dicen que desde la niñez te instruyeron en las Sagradas Escrituras. En el original ellos dicen, desde que eras un bebé de pecho. Juan Calvino decía, Timoteo no solo mamó la leche, sino también la piedad de su madre que estaba en su seno. Madres, y estoy pasando más tiempo con las madres porque es lo que está siendo duramente atacado, la feminidad bíblica. Madres, ¿estás actuando con pudor y modestia? La palabra que viene ahí para modestia, tú y yo la podemos traducir como autocontrol. Las mujeres deben tener autocontrol en el vestir, en el comer, en el hablar. Si ella no puede controlar estas cosas, ¿cómo va a controlar su ira cuando salga en medio de la crianza de los hijos? Porque en el momento que están criando hijos, toda, como decía una compañera mía, toda tu cucarachez es demostrada delante de tus hijos. Y vienes y estás tan irritada, y a veces yo encuentro a mi esposa sufriendo porque aún tan bonita como la ven es una pecadora. Y la encuentro sufriendo y ella dice, me airé con mis hijos. Y yo también lo he hecho. Y a veces uno como padre es, sí, es que tienes que hacer esto, pero pasan unos 5 minutos y muchacho, ¿cómo van a tener o mostrar modestia? Las madres deben tener un afecto correcto a su hijo, no desajustado. Unas madres son más sabias que Dios, que dicen, yo no debo corregir a mi hijo porque yo creo que puedo hablar con él. Dios dejó muy claro, disciplina a tu hijo con vara. Unas varas no lo van a matar.
Tenemos el otro extremo, las mujeres que no han sido llenas del Espíritu Santo y no controlan su ira. Y toda su frustración la sacan con el pobre niño. Y tenemos esas mujeres con sus nalgadas silábicas. Es decir, en sílabas. Te dije que no lo hicieras. Ira. Mucha ira. Necesitamos tener el afecto correcto a nuestros hijos. Pero la mamá debe ser una guía espiritual. Y yo no sé por qué la mamá ha comprado la idea en el ambiente cristiano que dicen, bueno, la mujer no debe pastorear. Ok, va. Entonces no debe estudiar la palabra de Dios. Error. Debes estudiar la profundidad de la palabra de Dios tanto como tu capacidad que Dios te dio te lo permita. A lo mejor no todas las mujeres tienen que estudiar griego o hebreo, pero definitivamente tienes que conocer profundidades de la palabra de Dios. Cómo Loida y Eunice pudieron compartirle profundidades a Timoteo, cómo cuando estaban Aquila y Priscila ella pudo compartirle profundidades a aquel hombre que hablaba con mucho entusiasmo, pero que no estaba enseñado en el camino correcto y solo conocía el arrepentimiento o el bautismo de Juan. Tienen que conocer la palabra de Dios. Cuando tú y yo vemos en Lucas 1, 46-55 lo que se conoce como el Magnificat de María, tú lo lees y es teología pura. María conocía profundamente el Antiguo Testamento. Mujeres, una mujer que no esté teológicamente preparada no tendrá el armazón necesario para criar a sus hijos en el temor del Señor. No tendrá el armazón necesario para poder edificar a las hermanas de la iglesia, porque este es un mandato que las ancianas puedan tomar a las jóvenes y puedan enseñarle. No tendrán el armazón necesario para soportar las presiones que son típicas de la vida de la mujer. ¿Es fácil estar en casa? No, es muy difícil. Pero estás haciendo una obra tan maravillosa, y como decía Boris Bacon y su esposa decían, nosotros estamos en el negocio en el negocio bélico, y mi esposa y yo estamos preparando unos misiles que son perfeccionados, que son pulidos para que puedan dar en el punto exacto y destruyan al enemigo. Una manera muy diferente de ver el ministerio de la mujer. Dejemos a las mujeres por un momento. No amar a los hijos. Uno de los problemas grandes que estamos viendo ahora es el aborto. Y por allá en octubre del 2018 hablábamos de eso, una cosmovisión bíblica del aborto, y aprendíamos 3 verdades: que el aborto es un ataque contra Dios, el Creador, porque solo Dios puede determinar quién vive, quién muere, y solo Él tiene el poder y la autoridad de dar vida. Segundo, un ataque contra su trabajo en la creación, porque en el Salmo 139 tú y yo vemos cómo Dios está entretejiendo y cómo está formando cada parte del cuerpo, y tú y yo estamos, si lo hacemos, destruyendo la obra de Dios. Y tercero, es un ataque contra la relación de Dios con el no nacido, porque Dios tiene relación y comunicación con los bebés en el vientre. Hay pasajes increíbles, Jeremías diciendo que desde el vientre, mi embrión, vieron tus ojos. Y David también está hablando de eso, de cómo fue entretejido en sus entrañas y pudo conocer a Dios. Eso es la parte superficial. Todos nos escandalizamos de lo superficial, pero quiero que nos vayamos a la raíz. ¿En realidad amas a tus hijos? Eso fue justamente lo que Pablo pedía en Tito 2:4, que las ancianas enseñaran a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y tú dices, ¿pero por qué le dice que las enseñe a amar? Se supone que si se casó con ellos es porque le va a amar. ¿Cómo no va a amar a su hijo si lo tuvo? El Espíritu Santo sabía que es tan difícil
el amar, el anhelar estar con tus hijos cuando te tienen hasta aquí. La expresión que se mira en el original, en Tito 2:4, es referente al amor fileo o al amor filial. El que anheles estar con una persona, el que anheles pasar un tiempo. No está hablando de amor ágape, no está hablando con los maridos de amor eros, está hablando de anhelar estar con él. Hay mujeres que no quieren estar con sus maridos. ¡Ay, ya llegó! Hay mujeres que no soportan estar con sus hijos. Yo tenía una compañera que por ahí en mayo empezaban a temblarle las piernas siempre. ¿Qué voy a hacer con mis hijos todas las vacaciones? ¿Por qué? Porque no aman a sus hijos. No te escandalices de aquellas que matan a sus hijos si tú misma no muestras amor por los tuyos. Finalmente, ambas cosas se resumen en falta de amor. Cuando tú y yo disciplinamos con ira a nuestros hijos, no lo estamos amando. Pero es muy fácil decir, aquella los mata. Yo solo tengo la intención de matarlos, pero no los hago. ¿Se fijan? Tendemos a sobresimplificar las cosas, solo vemos lo externo, no vemos el corazón. No vemos el interior. Porque es que vemos todos estos problemas arriba. Padres que no aman a sus hijos. Y créanme, no es sencillo. Es fácil para un hombre, para una mujer, estar en el celular, estar perdiendo tiempo en otras cosas. No aman a sus hijos. Siguiente, no honrar el matrimonio. Este está tan arraigado, y aquí quiero que los jóvenes y los padres pongan mucha atención, porque estamos tan inmersos en nuestra cultura que tú y yo no honramos el matrimonio. En muchas ocasiones hemos hablado de los propósitos del matrimonio. El propósito principal es la procreación, el tener hijos. Lo segundo es la ilustración de un modelo físico, de una realidad espiritual, como Cristo amó a la iglesia. Y también la Trinidad es una ilustración que podemos ver: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, Madre e hijos. Y tercero es la santificación, porque es el medio que Dios usa para santificar tanto al esposo como a la esposa. El no honrar el matrimonio ha traído como consecuencia divorcios masivos. Ha traído como consecuencia homosexualidad y lesbianismo, porque los hijos dicen: yo no quiero tener eso que tenía, entonces mejor voy a buscar a otra persona que a lo mejor tiene más cosas en común conmigo y que seguramente me va a ir mejor. No hemos honrado el matrimonio. Vivimos en una cultura de divorcio increíble y está tan inmerso al interior de la iglesia. Porque la cultura dice que el propósito del matrimonio es ser feliz. Entonces, si en mi matrimonio no soy feliz, pues Dios no quiere que me quede siendo infeliz, entonces Dios no quiere que siga casado, entonces me divorcio. Y usamos bien los razonamientos. No, Dios sigue diciendo lo mismo: yo aborrezco el divorcio. Y esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones. En el campamento hablábamos acerca de eso, pero quiero que vayamos más profundo. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención. El problema de no honrar al matrimonio con los hijos viene a una situación. Albert Mohler escribía en un artículo: no pospongas el matrimonio. Los hombres y las mujeres jóvenes no deben retrasar el matrimonio hasta que les sea conveniente.
sino que deben buscar activamente el compañero que Dios tiene para ellos. Tanto hombres como mujeres son culpables del pecado de esperar, y los hombres son los principales culpables. Vivimos en una generación que te dice, y una cultura que te dice: no seas tonta, no te cases, te tienes que esperar. Y el estándar para el hombre es: ya que te hayas recibido, ya que tengas una maestría, ya que tengas 27, 28, 29 años, entonces te casas. Vivimos en una cultura anti-matrimonios. Y ese es un pecado muy grande, porque tú puedes proveer para la carne a tus hijos. ¿Cómo es posible que un joven se mantenga puro por tantos años si tú estás posponiendo el matrimonio y le estás dando un consejo de cásate hasta los 30 y qué húbole? ¿Tú crees que él se va a mantener puro 15, 16 años? Padre, ¿te das cuenta de la presión que estás ejerciendo en tus hijos? Para el mundo es fácil, porque no hay problema. Tú puedes acostarte con quien tú quieras, tú puedes desfogarte. Ah, sí, entonces como no es necesario el matrimonio, entonces haz lo que tú quieras. Y si te casas más adelante, ok, qué bueno, pero eso no es lo que tú y yo debemos hacer como cristianos radicales. Eso es la cultura del mundo. Y les dije que les iba a sonar raro. Jóvenes, la realidad es que Dios nos ha dado la responsabilidad de liderar, de asumir la responsabilidad como hombres, de ser el hombre en todos los sentidos ante Dios, a lo que estamos llamados a hacer. Ha habido una gran pasividad entre los hombres y también ha habido algunas mujeres que simplemente decidieron irse y vivir sus vidas y rechazan el diseño de Dios por lo que son como mujeres. Hay un hombre que dice que la iglesia probablemente tiene la guardería espiritual más grande que haya tenido en la historia. Y la guardería espiritual son los creyentes que necesitan crecer. ¿Sabes por qué no queremos que se casen nuestros hijos jóvenes? Porque son unos niños. Y eso suena tan ilógico. La primera vez que yo escuché a un hombre decir: mi propósito como padre de familia es preparar a mi hijo y a mi hija de tal manera que ellos puedan estar listos. No quiere decir que se van a casar, pero ellos puedan estar listos para casarse a los 18 años. Dices, ¿qué? A los hombres a los 18 años no saben ni cambiar un foco. Pero el problema es que tú y yo no los estamos llamando a la hombría, no las estamos haciendo mujeres, no saben ni calentar una tortilla la chava. Pero ese no es el problema de Dios, ese es un problema de nosotros. Hijo, es que tú y yo no quiero que tú ibas esto, no quiero lo otro. Una vez más les repito, no quiere decir que se van a casar adolescentes. A lo que voy es que el trabajo del padre y de la madre es prepararlos. Padre, no seas tan inconsciente de que le entregues una niña a un hombre de Dios. Padres, no sean tan inconscientes de entregarle un chamaco, un bebé, un inexperto a una princesa de Dios. Esa es labor de los padres. Ahora que estuvimos de vacaciones, vimos a una pareja. Ella tenía 18 años, él tiene como 26, 27. Se conocieron y se casaron y el papá le dio consentimiento porque él había hecho el trabajo de prepararla para casarse. Y la noticia ahora hace unos días es que está embarazada. La cultura de nosotros se muere. Se casó. ¡Ah! Tuvo un hijo a los 18. ¡Pah! Como que le estuvieras golpeando. Ese es un segundo problema. Tenemos una cultura de antiniñez. Les dije, suena tan extraño, suena tan raro. Yo les digo cuál fue el consejo que me dio un hombre empresario de esta ciudad cuando supo que yo me iba a casar y yo tenía 27, ya no estaba tan chiquito. Y yo hubiera anhelado a casarme a los, no sé, 24 o 25 antes.
me hubiera librado de muchos problemas, obviamente con mi esposa. Pero este hombre me decía, ¿por qué vas a, casi literalmente, echar a perder tu juventud? Y cuando tú miras en la Biblia que dice que aquel que haya esposa haya el bien, y dices, como que no me cuadra. La Biblia versus un empresario exitoso. Eso es lo que dice la cultura. No te cases, no tomes esto, y lo que significa en letras chiquitas y por detrás es dale vuelo a la hilacha antes de que te encierres ahí. ¿Eso es acaso un consejo bíblico? No es un consejo bíblico. Les dije, suena tan raro porque estamos inmersos en esta cultura, y para ti y para mí los papás están, ay, mi hijo ya tiene tantos, y estás inmerso en esa cultura. Necesitas preparar a tus hijos. Escuchaba un padre que decía, y les digo, no quiere decir que la mujer no va a prepararse ni nada. Estaba un hombre que decía, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que tú hagas una carrera, pero haz una carrera, elige una carrera que no vaya a impedir que si tú encuentras a un hombre de Dios, se quiera casar contigo en ese momento. El padre estaba diciendo, lo prioritario es esto, lo secundario es tu preparación académica. Para nosotros es más importante la educación, es más importante los deportes. Es que mi hijo tiene que ser exitoso en esto, que haga 3 maestrías y 2 doctorados antes. Estamos tan perdidos. Lo siguiente que a mí me decían era respecto a la cultura de la antiniñez. Y ya se me está yendo el tiempo. La gente me dijo, y era el razonamiento mío, espérate 2 años y luego tienes hijos. Pero me encanta que el soberano Dios dijo, aquí mando yo. Y a los 5 meses, mi esposa ya estaba embarazada, 5 meses de habernos casados, y yo doy tantas gracias a Dios que pudo ser de esa manera. Pero en la cultura de la antiniñez, ahora son más importantes tantas cosas. Yo iba por mi segundo hijo y había una psicóloga en el trabajo donde yo estaba en Guadalajara, y ella se iba a casar, y yo le dije, ¿y piensan tener niños rápido? Y ella me dijo, no, porque los hijos generan mucha basura y eso no es ecológico. ¿Se dan cuenta? Que es otra de las cosas de la ideología de género, el ambientalismo. Está la creación por encima del hombre. ¡Qué tontería! Y me lo siguen diciendo. Hermanos, y se los digo muy claro, por favor, evítense una cara fea de mi parte y a lo mejor un comentario tosco cuando venga mi cuarto hijo. Porque luego la gente dice, no tienes tele, no tienes esto, ¡ay, otra vez! Y hay gente cristiana que se ha acercado con Jacqueline porque dice, si Jacqueline expresa, no me siento muy bien, ¡ay, estás embarazada! Como si fuera pecado. Es una cultura de antiniñez. Mi hermano, no le estoy pidiendo para criar a mis hijos. No les estoy pidiendo tiempo para que usted lo discipline y lo disipule. Eso es algo que Dios me ha dado. Herencia de Jehová son los hijos. Jóvenes, no crean esta basura. Y ya no tengo mucho tiempo de verlo. Este hombre que yo les dije, porque uno es aquellos que postergan en tener niños cuando se casan. Lo segundo son aquellos que deliberadamente le dicen a Dios, yo ya no quiero más hijos. Y ese es un problema también. Porque de alguna manera, en esencia es lo mismo que el aborto, cuando tú decides cuándo tenerlo y no tenerlo. Esa persona que yo les digo, Body Bacon, les dije que sonaba raro.
Él dice, tuvimos nuestro primer bebé 10 meses después de casarnos. Nuestro próximo hijo vino 3 años después. Durante esos 3 años, cada persona que pasó por nuestra vida dijo que haber tenido el primer hijo tan pronto había sido un error. Por esa razón esperamos 3 años. También nos dijeron que si nuestro segundo hijo era un varón, porque la primera fue niña, tendríamos la pequeña familia perfecta. Después de que Bridget quedó embarazada de nuestro hijo, comenzó la presión. Una cantidad innumerable de personas con buenas intenciones le susurraba a Bridget al oído, y algunos advertían, muchacha, será mejor que no tengas que cargar con un puñado de niños. Otros trataban de ser más diplomáticos y simplemente señalaban lo mucho que había aumentado el costo de la educación universitaria o el precio de la comida y la ropa. Lamentablemente, las voces que llegaban a nuestros oídos sobrepasaron la voz de Dios. Cuando nació Trey, su segundo hijo, contratamos un doctor para que le hablara a Dios de parte nuestra. El doctor tomó sus herramientas, sus suturas, y le dijo a Dios, por la presente, los Buckham declaran que no confían en ti ni aceptan tu guianza y autoridad en esta área de sus vidas. Varios años después, mi esposa se arrodilló ante mí y con lágrimas en los ojos me pidió 2 cosas. Primero, me pidió perdón por haber cerrado su útero. Segundo, me preguntó si estaría de acuerdo en que se revirtiera la intervención quirúrgica. Me dejó pasmado, no podía contener las lágrimas mientras le decía cuán equivocado había estado al quedarme de brazos cruzados y permitir que ocurriera, y cuán feliz sería el rectificarlo. Fuimos al especialista a la semana siguiente. Desafortunadamente descubrimos que los doctores habían hecho no se podía revertir. Deseaba arrastrarme y esconderme bajo una roca. Quería retroceder en el tiempo, tomar del cuello a mi otro yo de 23 años y decirle, no te atrevas a dejar que esto ocurra. La cultura en la que vivimos te dice, no tengas muchos hijos. Y hay muchos niños. Cada vez que yo vuelo, y ahora acabo de hacer un viaje, cada vez que yo vuelo yo le doy gracias a Dios por ver hectáreas y hectáreas y hectáreas de lugares desérticos donde yo digo, pues si me corren porque tengo muchos hijos, yo me puedo ir ahí. Mi hermano, no compres lo que el mundo dice. ¿Cuál es tu razón para ya no tener hijos? ¿Dinero? Salen bien caros, me dijo una vez una muchacha, y yo con esa ironía le dije, te lo compro. En serio, te compro uno. Y me dice, ay, ¿cómo lo voy a vender? Y yo le dije, tú fuiste la que lo pusiste en términos de dinero, yo no. Se quedó pasmada. Mi hermano, los hijos son una bendición. Le hemos dicho a Dios tantas cosas. Definitivamente la paternidad no es un pasatiempo. Y si tú y yo vemos, todo lo que vemos en esta ideología de género atenta contra el principio de Génesis. El principio era varón y hembra los creó. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Matrimonio. Los dos serán una sola carne. Y el mandato fue fructificad y multiplicaos. El engaño de Satanás es, tú y yo podemos tener matrimonio sin hijos. Tú y yo podemos tener el placer sexual sin matrimonio. Incluso tú y yo podemos tener la unión matrimonial o el placer sexual sin ser varón y hembra. Podemos ser varón, hembra. ¿Se fijan cómo está todo arraigado en un mismo principio? El matrimonio, el sexo y los hijos son parte de un paquete. Negar cualquier parte de esa totalidad es rechazar la intención de Dios en la creación y su mandato revelado en la Biblia. Voy a correr un poco más. No honrar a tus padres, no hay mucho que decir, pero cuando tú ves cosas arriba, tú no solo te vayas a lo exterior, ves personas que están en revolución sexual, que están en libertinaje, que están viviendo de tal manera. Pregunta si honran a sus padres. Pregunta cómo está su relación con ellos. Finalmente, falta de amor a Dios, y lo vamos a ver en estos puntos.
ir en contracorriente, ser un cristiano radical versus ser un conservador, porque conservador es mirarlo de arriba nada más. Un cristiano radical mira todo lo de abajo. Y esa es mi invitación en esta mañana. No veas solo lo de arriba. Ay, hay muchos divorcios. Y tú por acá, no hijo, no te cases hasta los 42. Es increíble en las estadísticas que ahora dicen que los hombres alcanzan su madurez arriba de los 40 años. ¿Por qué? Porque estamos creando niños. Número 1, el cristiano radical es radicalmente humilde. Debemos ser humildes y reconocer en qué situaciones tú y yo estamos inmersos en esta cultura y en cuáles necesitamos pedirle perdón a Dios. Número 2, el cristiano radical no se conforma con cumplir la letra, sino el espíritu de la ley. Fue lo que Jesús hizo. Los fariseos solo se iban a la letra. Jesús iba más allá. La letra decía: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. El espíritu de la ley era: cuida tu corazón de no actuar en lujuria ante una mujer. Y fue lo que Jesús expresó. Si tú y yo queremos ser radicales, no nos vamos a ir solo a lo que está por fuera. Tercero, el cristiano radical insiste en las cosas que son sustanciales y va muy unido a la otra. Cuarto, el cristiano radical alza la autoridad de Dios más que la de los hombres. Mi hermano, si lo que yo te digo suena raro, pero tú me lo puedes refutar bíblicamente, hazle caso a la Biblia. Pero si no puedes refutarlo bíblicamente y dices, es que vivimos otros tiempos, es que vivimos otras cosas, bueno, haz lo que tú quieras. Como dice Gerson, lo que te dé tu gadarena gana. Pero va a tener consecuencias. La cuestión de la niñez es increíble. Países en Europa que en menos de 20, 25 años van a desaparecer porque su índice de mortalidad es casi el doble de su índice de natalidad. Por lógica, se están muriendo más que los que nacen. Por lógica, hay un problema social increíble porque las personas que están jubiladas necesitan gente nueva que sostenga todo el sistema porque necesitan aportar. En el momento que tú y yo no tenemos hijos, esto colapsa. Es increíble cómo empresas incluso están atentando contra ellas mismas. ¿Y ustedes recuerdan una tienda muy famosa en Estados Unidos, Toys R Us? Toys R Us era mi lugar favorito cuando yo tenía como 11, 12 años. Iba a Estados Unidos, una tienda de muchos juguetes. Pues resulta que Toys R Us empezó a apoyar muchísimo el aborto y ahora tronó porque pareciera ser que no hay suficientes niños que vayan a comprar a su tienda. Tú dices, qué ilógico. Quinto, los conservadores no hacen cambios radicales usando la palabra de Dios. Se quedan solo por fuera. La palabra de Dios debe ir a lo más íntimo de nuestro ser y que nos lleve a cambiar cosas. Tú puedes ser pro vida, tú puedes ser pro familia y que nada de esto entre a tu corazón. Sexto, los conservadores escuchan, pero no creen con fe. A mí me tiene tan consternado esta semana. Veía la vida de un joven llamado Joshua Harris. Este joven fue educado en casa y su padre, Greg Harris, fue un gran propulsor de la educación en el hogar y un hombre piadoso. Y Joshua Harris fue famoso por escribir un libro llamado Le dije adiós a las citas amorosas y hablaba de la pureza y cómo uno debía guardarse. Pero pareciera ser que a lo largo de los años se mostró que él solo vivía una religión. Después de un tiempo se hizo pastor, dejó el pastorado, se metió a estudiar, se puso a trabajar como diseñador gráfico o no sé, como mercadotecnia, no sé, porque tiene como una oficina al respecto. Hace unos días acaba de anunciar que se divorcia de su esposa y ayer antier estaba proclamando
que le pedía perdón a toda la comunidad LGBT por lo que había dicho por ellos en su libro y en sus predicaciones. Y a mí me temblaban las piernas. Es la viva imagen de un apóstata. ¿Tú quieres eso para tus hijos? Ok, a los conservadores, a los fariseos, a los religiosos, pero no les muestres la palabra de Dios. Finalmente, los cristianos radicales aman a Dios. Ese es el problema principal, no hay amor a Dios. Y es lo que tenemos a mero abajo en la raíz, no hay amor a Dios. ¿Recuerdan que le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Yo te veo que haces todas estas obras, aborreces a los nicolaitas, ves, todo lo haces bien, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Y pareciera que proféticamente Pablo en 1 Corintios, en Efesios, al final de la carta, en el verso 24 del capítulo 6, Pablo le decía: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y 18, 20 años después, la palabra de Dios estaba diciendo: dejaste de amar a Dios. Ser un verdadero cristiano significa amar la ley de Dios, amar sus mandamientos, amar su misericordia. Hermano, con eso termino. No seamos personas que solo hablamos del problema. La forma en que nosotros como cristianos debemos afrontar esas situaciones: número uno, tú miras lo que está afuera, pasas un tiempo hablando de eso. Número dos, tú los llevas a la ley de Dios y tú llevas a lo que esas personas están quebrantando en lo que Dios ha dicho. Y número tres, tú los llevas a la cruz. Si tú y yo hacemos propaganda, no más abortos, pero tú no los estás llevando al evangelio, eso es activismo, eso no es ser un cristiano radical. Eso no salva a nadie. Que Dios nos ayude con nuestros hijos, con nuestra familia, porque estamos tan llenos, tan inmersos, y que la palabra de Dios nos guíe. Y espero que el mensaje de Dios a sus vidas pueda al menos hacerlos pensar al respecto. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver en nuestras propias vidas, Señor, tantas mentiras que Satanás ha traído a nuestros corazones, a nuestras familias o incluso a nuestras congregaciones. Enséñanos a amarte a ti. Enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos, Dios, a amar el matrimonio. Enséñanos a amar a nuestros hijos. Enséñanos a amar el sexo que tú nos diste a cada uno. Aquí hiciste hombre, que amemos tu plan, tu diseño. Aquellos que hiciste mujer, que amen completamente el rol que tú has diseñado para la mujer. Oh Dios, hemos dejado por un lado tus escrituras, hemos dejado de creer en tus promesas y básicamente hemos dicho que tenemos una idea mejor que tú. Haznos humildes, permítenos, Dios, reconocer nuestra debilidad, permítenos, Dios, reconocer que te necesitamos a ti, Señor, trabajando en nuestras vidas, que podamos, Dios, instruir a nuestros hijos en tus caminos, que podamos instruirles, Dios, en el mandato que tú tienes para ellos. Ayúdanos, Dios, a cambiar. No sé si alguno de los que están aquí necesitan esa tarde
regresar a casa y pedir perdón a sus hijos. No sé si algunas mujeres tienen que pedir perdón a su esposo por haber cerrado su útero. No sé si hombres tienen que pedir perdón por ser solo una figura ausente en casa. Pero queremos, Dios, que nuestras familias te den gloria. Quiero vivir, Señor, para tu gloria, Dios, que mi matrimonio te dé honra, que yo pueda amar a mi esposa, que yo pueda santificarla en tu palabra, Señor, que yo pueda morir a mí mismo todos los días, Señor, después del cansancio del trabajo, y yo pueda tomar el tiempo para instruir a mis hijos, para amar a mis hijos, Señor, y poderlos guiar en ti, Señor. Es tan fácil